En esta sesión vamos a ver el PINE. El PINE significa Estudio de Prevalencia de la Infección Nosocomial en España. Como bien todos sabemos, es algo que se actualiza cada año, lo cual nos obliga a revisarlo periódicamente. El EPINE que vamos a ver ahora es el EPINE que acumula todos los datos 2024. Se ha publicado en diciembre de 2024, por tanto, vamos a ver que es el de 2025. Ya tendremos al final de 2025 el nuevo EPINE. Cuando siempre estudio EPINE, vamos a ver que las tres cosas que todos tenemos que tener claro es lo que tenemos en esta diapositiva. ¿Cuál es el orden de la infección nosocomial, de las infecciones que adquirimos por nuestra estancia en hospital? La primera idea, el orden. La segunda que tenemos que saber es en qué servicios hay más infección nosocomial. Y la tercera idea que tenemos aquí expuesta son los factores que producen mayor riesgo para adquirir una infección nosocomial. Estas son las tres ideas que tenemos que manejar. De esta idea solo vamos a ver en esta diapositiva en los servicios en los que hay más riesgo de adquirir una infección por mi estancia en el hospital. Primero de ellos, sin lugar a dudas, son las unidades de cuidados intensivos, las UCIs. ¿Por qué? Porque hay muchos más factores extrínsecos, procedimientos invasivos que hacemos que exponen a riesgo de adquirir una infección nosocomial, y luego también factores intrínsecos, la vulnerabilidad del paciente para adquirir dicha patología, dicha infecciosa. Por tanto, la primera servicio de un hospital es la UCI y el segundo son las unidades de larga estancia. Cuanto más tiempo pasa en un hospital, más probabilidad de adquirir un patógeno. Muy bien, vamos a meternos a la pregunta más repetida en todos los exámenes, se tiende a replicar al paso de los años y siempre lo mismo. ¿Cuál es el orden de las infecciones nosocomiales? Son 6 y me las tengo que aprender. Ahora, estáis viendo aquí una tabla que te presenta como 3 situaciones o momentos. Cada vez que haga una pregunta sobre cuál es el orden de la infección nosocomial y me lo pongan en general, nos tenemos que fijar solo en la primera columna, la primera tabla, que habla de datos globales, datos generales. Por tanto, infección nosocomial global. Pero hay una segunda tabla que habla solo de cuál es la prevalencia, cuánta infección nosocomial hay cuando hablo solo del presente ingreso, de un paciente teniendo en cuenta el actual ingreso. Y además hay una tercer dato o tercer tabla que habla teniendo en cuenta ingresos previos. Con lo cual, cada vez que me pregunten cuál es el orden de prevalencia de la infección nosocomial, si no me dicen nada, que es lo más habitual, me quedo con la primera tabla y me olvido de las otras dos. Si me ponen la coletilla en el presente ingreso, ojo, me están haciendo alusión a la segunda de las tablas que tenemos aquí. Y si me ponen teniendo en cuenta ingresos previos, está haciendo alusión a la tercera. Obviamente el 95% de las preguntas que tenemos solo hacen alusión a la primera y si no me dicen nada me quedo con la primera. Ya tenéis 3 imágenes aquí abajo con las que vamos a relacionar cada uno del orden de estos 3 datos de prevalencia de la infección nosocomial. Global, tenemos el oro, la primera imagen. Teniendo en cuenta solo el ingreso actual, tenemos una olla, y teniendo en cuenta ingresos previos, tenemos ahí un bisturí. Por tanto, oro, olla y bisturí. Quédate con estas 3 tonterías que muy pronto vas a descubrir qué significa. Para aprenderlas vamos a empezar con la primera de ellas. En la primera de ellas vamos a ver que el orden de prevalencia va a ir siempre de la más importante, la que más prevalencia ha tenido en el año 2024 a la que menos. Ya todos estáis viendo en esta diapositiva el orden cuál es, donde el primera que más prevalencia ha tenido, que más infecciones hemos tenido en los hospitales de España durante 2024 son las infecciones de tipo respiratorio. Las segundas son las quirúrgicas y las terceras las urinarias. Estas 3 siempre están las primeras, en este caso respiratorio, quirúrgico, urinario. Después de estas podemos observar que tenemos otras bacteriemias y la última que tenemos es gastrointestinal. Esta es nueva, no estaba incluida dentro del grupo de las infecciones nosocomiales. Por tanto vamos a ver que son 6 y la última es la nueva, infecciones gastrointestinales. Un paciente tiene una salmonelosis y se la acaba pegando a otro paciente, transmitiendo a otro paciente. Este es un ejemplo de infección nosocomial que ha adquirido el paciente receptor, ¿vale? Por estar en su estancia hospitalaria. Muy bien, una vez que tengo esto claro, ¿cómo aprendo y no voy a olvidar nunca el orden de las 6 infecciones nosocomiales, basándonos, y recordar, muy importante, los datos generales? Si no me especifican nada, me tengo que quedar con los datos generales. ¿Y qué me dice esto? ¿Cómo lo aprendo? Muy fácil, mirad la mnemotecnia que os proponemos para que no lo olvidéis nunca. Reina. Quien usa oro, brilla guapísima. Recuerda, reina. Quien usa oro, brilla guapísima. Aquí hemos puesto obviamente un ejemplo de un anuncio que todos conocemos de Dior. Es muy fácil recordar esto, para que todos sepamos que reina es para que todos recordemos que la primera, la número 1, y por eso la hemos puesto arriba, la que más alta está, es la reina, que son respiratorias. Quien usa oro, muy fácil, quirúrgicas, urinarias, otras. Y por último, brilla guapísima, para que todos recordemos bacteriemia, y la última, que es la nueva, la gastrointestinal. Una mnemotecnia muy sencilla para que no olvidemos nunca el orden de la infección nosocomial. Recordar, datos generales. Vamos a la segunda. ¿Qué pasa si la coletilla del enunciado me dice, oiga usted,
quiero que usted me diga la prevalencia de la infección nosocomial en España, teniendo en cuenta los ingresos actual. Si me habla del ingreso actual, el presente ingreso, estoy hablando del segundo orden de prevalencia. Y aquí tenéis que cambia un poquito respecto al que acabamos de ver. Ya la primera no son las respiratorias, como podéis ver, sino que son las quirúrgicas. En segundo lugar pasan las respiratorias, después las urinarias. Entre ellas, si os dais cuenta, hay un pequeño cambio. Donde antes teníamos las respiratorias, después las quirúrgicas y luego las urinarias, aquí, si os dais cuenta, hay un pequeño cambio donde primero quirúrgicas, después respiratorias y último urinarias. Se cambia la primera posición y la segunda. Después tenemos bacteriemias, otras y gastrointestinales. Muy fácil, aquí os proponemos otra mnemotecnia, como tenemos a nuestro Carlos Aguiñano aquí. Quiero recibir una buena olla grande. Quiero recibir una buena olla grande es una tontería para que todos recordemos que, si me preguntan por el presente ingreso, recordemos, quiero recibir una, pues muy fácil que recordemos que es quirúrgicas, respiratorias y una de urinarias. Quiero recibir una quirúrgica, respiratoria, urinaria, buena olla grande, bacteriemia, otras y gastrointestinal. De nuevo, gastrointestinal ocupa el último lugar. Muy fácil, por tanto, esta segunda forma, para que recordemos la segunda forma que nos pregunta menos, que es teniendo en cuenta el orden de prevalencia de la infección nosocomial en el presente ingreso. Y la tercera que nos podrían preguntar es teniendo en cuenta el mismo paciente, no solo el ingreso actual, sino los ingresos previos. En este sentido, vuelve a cambiar el orden. Si os dais cuenta, aquí sí que hay más variación, donde podéis ver que la mnemotecnia que proponemos es quien opera rápido, un gran bisturí tiene. Quien opera rápido, un gran bisturí tiene. Es una tontería para que observéis que quien opera rápido, quirúrgicas, otras y respiratorias, un gran bisturí, urinarias, gastrointestinales y bacteriemias. Es la única clasificación en la que la infección nosocomial gastrointestinal no ocupa el último lugar. Como veis, tres tonterías. Por eso es muy importante a la hora de repasar estos contenidos que recordéis que hay tres tablas, que la más importante es la primera y la vamos a asociar a oro. La segunda, recordad que lo vamos a asociar a la olla y la tercera la vamos a asociar al bisturí. De esta manera vamos a recordar las tres clasificaciones para recordar la prevalencia de la infección nosocomial en España. Muy fácil, compañeros, compañeras, hay que hacer las cosas sencillas. Quédatelo, que es muy fácil y muy amable. Recuerda que dentro de todas ellas, si solo me preguntan una y no me especifican nada del enunciado, están haciendo alusión a infección nosocomial, datos generales. Y recuerda que la mnemotecnia era reina, quien usa oro, brilla, guapísima. Reina, quien usa oro, brilla, guapísima. Mnemotecnia para que no olvidéis nunca el orden de prevalencia de la infección nosocomial en España. Datos generales. Muy bien, con esto hemos visto la primera idea, hemos comentado que íbamos a ver tres ideas en los servicios en los que hay más infección nosocomial, que ya hemos comentado. Acabamos de ver cuál es el orden de prevalencia teniendo en cuenta los tres criterios que hemos señalado y vamos a ver a continuación los factores. ¿Qué personas tienen más riesgo de adquirir una infección nosocomial por su estancia en el hospital? Vamos a ver que hay factores de tipo intrínsecos que son propios del individuo. Yo llego al hospital y soy más vulnerable que otra persona. ¿Qué son esos conceptos? ¿Qué son esos criterios? Vamos a ver que en la publicación que hemos tenido en diciembre de 2024 queda muy claro el orden de prevalencia. En este sentido no ha cambiado, ha sido igual el año anterior. De tal manera que vemos que el motivo o causa número uno que a mí me hace estar mucho más predispuesto es tener úlceras. Cuando tengo úlceras dermatológicas, me predispone a adquirir a través de ellas una infección nosocomial. El riesgo número 2, intrínseco mío, es la inmunodeficiencia. Estar inmunodeprimido también me expone mucho más. La tercera vamos a ver que es una insuficiencia, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista renal, insuficiencia renal crónica, y la cuarta, una neoplasia. Este es el orden que tenemos que recordar a la hora de saber perfectamente cuáles son los 4 factores de riesgo intrínseco, ¿de acuerdo? Úlceras, inmunodeficiencia, insuficiencia renal y neoplasias. ¡Uin! Muy bien, una vez que veo esto, a continuación de los factores intrínsecos, son intrínsecos, intrínsecos, recordemos todos, muy fácil recordar por tanto el orden. Tenemos factores de riesgo extrínsecos. ¿Qué cosas, qué procedimientos hacemos nosotros, los profesionales o los pacientes, predisponiéndolos a adquirir mayor riesgo de patología infecciosa, de una infección nosocomial? En este caso, el número 1 es intubar, el número 2, vamos a ver que es un catéter vascular, en este caso central, el número 3 un catéter urinario, el 4 la cirugía y luego un catéter vascular periférico. Es más o menos fácil recordar los tres primeros, porque recordar todos que van de orden céfalo-caudal, de tal manera que de arriba abajo lo primero que tengo es la intubación, el procedimiento extrínseco que más riesgo va a generar de desarrollar una infección nosocomial. Intubación, después recordar que nuevamente la subclavia,
uno de los accesos vasculares elegidos para administrar una vía periférica, perdón, una vía venosa central. En este sentido, recordar que de forma cefalocaudal, primero intubar, después vía central y si sigo bajando, catéter urinario. Los tres primeros de forma cefalocaudal, cuarto cirugía y por último recordar que el catéter vascular periférico será el quinto factor de riesgo extrínseco para adquirir una infección nosocomial. Muy fácil, este es el EPINE 2025, como podemos ver, y esta es la información más interesante que nos tenemos que quedar siempre, siempre. Las preguntas suelen ir a la prevalencia y a la prevalencia general, de ahí la mnemotecnia que nunca debéis olvidar. Mucho ánimo, compañeros, compañeras.